todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa Viviendo entre Letras, el único podcast dirigido al análisis y reflexión de la literatura. El día de hoy contamos con la participación de invitadas especiales, las cuales abordarán el tema de las perspectivas de literatura infantil y juvenil, dirigiéndose a los valores, la neurociencia y el género. Y así comenzamos. Démosle un fuerte aplauso para las especialistas, por favor. Demos la bienvenida a la especialista en valores, Joana Chía, y a la especialista en género, Anel Méndez. Qué gusto tenerlas en este episodio. La audiencia las aclamaba para esta edición. Tenemos varias preguntas que nos han enviado a través de Twitter, las cuales nuestra ya conocida asistente virtual Miranda irá realizando a través de las diferentes secciones. ¿Cuál es el punto de relación entre los valores y la literatura infantil y juvenil? Antes de comenzar a responder las preguntas, quiero agradecer la invitación a colaborar con ustedes. Es un placer poder compartir mis conocimientos con toda la audiencia. Bien, para responder la primera pregunta, la relación entre la literatura y ética han sido históricamente problemáticas. Por lo general, la teoría literaria no ha mostrado gran interés por establecer algún tipo de relación con la filosofía y en específico con la filosofía moral o la ética. Se han intentado unirlas buscando algo en común en ambas disciplinas, sin embargo se ha preferido mantener la distancia de una de la otra, ya que se tiene el temor de hacer depender la literatura de la moral o contaminar la obra de arte con cuestiones falsas que hacen que se menosprecien aspectos fundamentales de la literatura. ¿Cómo se abordan los valores a través de la literatura infantil y juvenil? Interesante, ya que como te mencioné en la pregunta anterior, se ha tratado de separar la ética de la literatura. Sin embargo, en la literatura infantil ha sido difícil porque se considera como un depósito de valores morales. Las cualidades estéticas o literarias de la obra quedan a menudo desfiguradas o completamente anuladas en beneficio del tema. La literatura es más apreciada cuanto más valores refleje. Literatura infantil como portadora y transmisora de valores sigue siendo muy dominante. Es por eso que sigue estando presente en las conversaciones y en los textos pedagógicos. ¿A qué se refieren cuando nos dicen leer éticamente? Actividad que transmita valores. Los libros no son instrumentos conductores. Se puede leer o escuchar un cuento sin que ocurra nada, sin que en la mente del lector se produzca una transformación, y menos aún de carácter moral. Una obra literaria presenta comportamientos humanos que pueden propiciar emociones, reflexiones íntimas y diálogos con otros. Y en esa actividad puede ser que haya un cambio o una decisión, pero lo que ocurre después depende siempre del lector, del sentido y el carácter de sus lecturas. Concluyendo con las preguntas anteriores, la literatura infantil no debe de ser vista como un instrumento exclusivamente didáctico o instructivo, pues esta nos brinda la oportunidad de llevar a la reflexión e interpretación mediante el diálogo que pudiera producirse sobre lo leído. Los beneficios que se le dan a la lectura ética para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo ante distintas situaciones que le permiten al lector el despertar nuevas emociones, habilidades y saberes. Los maestros y los futuros docentes tienen que tomar en cuenta y conciencia de que la incorporación de un valor a nuestro comportamiento o al de nuestros alumnos es el resultado de un largo proceso de reflexión, práctica y error, el cual se expone a distintos obstáculos en donde la literatura
puede influir o no en el logro de este. Se tiene que ver a la literatura infantil como una oportunidad para estimular la conversación y el razonamiento, obteniendo así la búsqueda dialogada de distintos significados, los cuales resultarán significativos y funcionales en la vida de los alumnos, no solo como un medio para educar en valores y normas en los infantes. Muchas gracias, Joana. También le quiero agradecer a nuestra asistente virtual Miranda por haber seleccionado las preguntas del público. La audiencia les envía sus agradecimientos. Aprovecho para recordarles a los que nos escuchan en este episodio en vivo que estamos recibiendo sus preguntas a través de nuestras redes oficiales para que no duden en contactarnos. Cedemos ahora el espacio de responder las preguntas dirigidas a mí como especialista en neurociencia. Asistente Miranda, haz lo tuyo. ¿Cómo se relaciona el funcionamiento cerebral con la literatura? Una pregunta muy interesante. Pues bueno, la relación entre el cerebro y la lectura es muy compleja. Aprender a leer provoca en efecto cambios profundos en la estructura cerebral, pues al no venir determinada genéticamente esa destreza, como ocurre con el aprendizaje del habla, el cerebro adapta o recicla primitivos circuitos neuronales a nuevas funciones. ¿Qué aspectos comprenden el desarrollo cognitivo? Los aspectos son los siguientes: se incrementa el vocabulario, aprende nuevos conceptos, se transmiten valores, transformaciones en el cerebro, activación de áreas cerebrales, aprendizaje del habla, reconocimiento visual y asociación a los sonidos de la lengua y conectividad neuronal. ¿Qué aspectos comprenden el desarrollo emocional? Los aspectos que comprenden el desarrollo emocional son: el primero estimula la imaginación, el segundo la empatía, el 3 pues las creencias, las intenciones y los deseos. También se activan y alteran las emociones, la influencia en el pensamiento, emociones y comportamiento y transmisión de valores. Gracias a lo anterior, se puede concluir que en la neurociencia, dentro de la literatura infantil y juvenil, esta se divide en dos grandes secciones o aspectos: el desarrollo cognitivo, que se refiere principalmente a ese desarrollo biológico, estructurado y consecutivo, que se refiere a la estructura cerebral, la cual se logra o se da mediante el proceso de lectura, y el desarrollo emocional, que son todas aquellas intenciones con las que se lee y las afecciones que el niño puede o no lograr sentir a partir de lo que se está entendiendo. Es decir, los textos literarios actúan o alteran las emociones de los lectores al leer y al concluir la lectura. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas que nos ayudan a enriquecernos como comunidad perteneciente a la literatura. Para finalizar con las perspectivas de la literatura, cedemos el espacio y damos nuevamente la bienvenida al especialista en género, Anel Méndez. Anel, el género ha estado envuelto en polémicas, lo que ha roto estereotipos a lo largo de los años. La lucha contra el machismo y la búsqueda de iguales oportunidades ha puesto también en la mira a la literatura. Es por eso que la audiencia te envía estas preguntas a través de nuestras redes. Vamos contigo, Miranda. ¿Cómo es que el género se ve inmiscuido en la literatura y qué efecto tiene para los lectores? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, de verdad muchísimas gracias por la invitación a este bellísimo programa. Es para mí un honor poder participar en esta sección de literatura en donde se abordan distintas perspectivas. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, uno de los aspectos más
transversales de la función educativa en la literatura infantil y juvenil es y ha sido la transmisión cultural de modelos femeninos y masculinos. Es así como es que el género se ve inmiscuido en la literatura. Se ha destacado la discriminación de género en los libros infantiles. La literatura infantil y juvenil de los años 70 muestra activamente comprometida en favorecer valores sociales no discriminatorios. Más sin embargo, pues esto no ha logrado verse tan fuerte hasta hace algunos años. En la actualidad, la literatura infantil ha tomado partido a favor de las niñas. Las características y cualidades que se les da en las historias les sirve a los niños para formar una expectativa de su papel o rol que tienen en la sociedad. Es así como esta función o impacto del género dentro de la literatura es que tiene para los niños. ¿Qué papel se les da a las mujeres en la literatura infantil y juvenil y qué diferencia tiene con el papel de los hombres? Fíjate que más que hablar de papeles, aquí hablamos de roles. ¿Por qué? Porque la primacía del protagonismo masculino continúa siendo evidente en la literatura actual. ¿Sí? Sus características siguen siendo la locura encantadora, no realizan actividades domésticas, buscan el poder y la aventura a través de diferentes situaciones, experiencias que viven los protagonistas, alejados de su hogar, pero siempre en busca de sentido, de apropiación y de autonomía que tiene el personaje. A su vez también encontramos que los personajes negativos prácticamente siempre son hombres. Esto también se debe al hecho de que a ellos se les asocia más las características de fuerza, de poder. Entonces es por esto que se le otorga este rol en la literatura a los personajes masculinos o a los hombres. Por otro lado, el papel de la mujer, bueno, pues las mujeres tienen una enorme presencia en libros dirigidos a niños de entre 5 y 8 años, en donde se presenta mediante una figura materna. Su función es el de ser el sostén del protagonista, siempre y cuando el radio de acción pues de este no implique estar muy lejos, porque en este caso pues la mujer tiende a desaparecer. Los libros para niñas se centran en las relaciones y en la gestión de recursos humanos, careciendo así de acción y protagonismo total. Sus tareas siguen refiriéndose al labor doméstico o trabajos que no requieren estudios formales, caso contrario a los hombres. Las características que se presentan en las mujeres, en este caso dentro de la literatura, pues es como madre protectora, pueden percibir una valoración positiva de mantenimiento del clima afectivo en el hogar. Las mujeres juegan un doble papel, es de ser seres prácticos, pero a la vez encantadores. Son esposas eficientes, maternales de maridos sabios y ocupados sobre todo. La mujer como personaje compite con otros personajes de su mismo sexo. Entonces es aquí donde también entra este sentido de no pertenencia, de no igual. Y bueno, es algo que nos ha traído a colación hasta la fecha. ¿Cuáles son algunos libros que recomienda para romper la barrera que establece el género y los estereotipos? Yo recomiendo para iniciar en esta lectura de género, sobre todo en edades pequeñas, principalmente son 5. El primero es El niño que no quería ser azul, La niña que no quería ser rosa, de Patricia Fifi. El segundo es La historia de los bonobos con gafas, de Adela Turín y Nelia Bosnia. El tercero, Las princesas también se tiran pedos, de Ilan Bredam y Not Silveram. El cuarto es Helenita, muy bueno, de Ana Juan. El número 5, Cuentos de buenas noches para niños rebeldes. Pero toma en cuenta que aunque el género se ve inmiscuido dentro de la literatura y cómo esto expone a los niños al papel que deben de tomar, esto no siempre es así. Recordamos lo que nos comentaba mi compañera Joana, también invitada, el que una persona lea no significa que va a otorgar todo lo que el escritor o lo que el autor nos quiere decir.
Entonces, como puede resultar una lectura muy significativa, puede que esta no lo sea. Pero bueno, para cerrar, el modelo de la mujer se da en la identificación de los personajes infantiles, no permite el progreso de la discriminación. Cuando las o los niños leen, esperan estereotipos masculinos y femeninos. La producción actual se preocupa por la no discriminación sexista, que es lo que buscan o es lo que rescatan este tipo de libros que te acabo de comentar. Entonces, si te dan la oportunidad, yo creo que son buenas herramientas, son buenos inicios por los cuales puedes comenzar a leer por las noches con tus hijos, con tus alumnos. Yo creo que sería una buena oportunidad dejar entrar al aula o a tu casa esa mirada desde el género, esa perspectiva de género. Con base en el tema de la literatura y el género, podemos deducir que anteriormente la literatura infantil era muy machista. Las mujeres tenían un papel poco importante dentro de la literatura. Siempre eran las sirvientas o eran alguien que dependía de un hombre. El hombre siempre tenía el papel dominante dentro de esta literatura. Sin embargo, hemos visto que al paso de los años, con la evolución de esta literatura, el género ha sido un poco igualitario, ya hay más inclusión y de hecho hay ya literaturas donde, por ejemplo, también los hombres pueden utilizar el color rosa o las mujeres pueden jugar fútbol, ya pueden hacer actividades igualitarias a ambos géneros. Despedimos y agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado en la interpretación de las perspectivas en la literatura. Quiero agradecer la invitación al podcast, fue un placer haber compartido mi conocimiento con ustedes. Me despido de este querido público y de este pequeño espacio que nos han brindado el día de hoy, pero no sin antes agradecer a nuestro público por su participación tan activa y sobre todo a nuestras conductoras, Citlali y Miranda, de verdad, muchísimas gracias, fue un programa bastante enriquecedor y espero que a todos sus audio escuchas les haya resultado igual de significativo como para nosotras. Sin más que decir, les agradezco, un abrazo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como @viviendo entre letras en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Recuerda que subimos un episodio nuevo cada semana. Los viernes y los domingos puedes escuchar en vivo la transmisión a través de YouTube. Porque aunque el mundo gire, todos estamos viviendo entre letras. Hasta pronto. Gracias.